buenas noches. Cantabria desde la Solana va a abordar hoy el trabajo de un investigador que está realizando una serie de tareas que yo creo que son esenciales para conocer una parte del pasado de nuestra ciudad y de nuestra región de Cantabria. Me refiero a Antonio Martínez Cerezo, escritor, historiador, crítico de arte, licenciado en Historia por la Universidad de Cantabria, licenciado también en Antropología por la UNED y persona que tiene a sus espaldas una larguísima lista de publicaciones que comienzan con el mundo de la economía, pasan por el mundo del arte y ahora está concluyendo con una serie de publicaciones relativas a la historia de nuestra tierra, de nuestra ciudad. Y concretamente, uno de los trabajos que está llevando a cabo es una serie de publicaciones que él ha titulado Cantabriología y que yo creo que lo mejor es que Antonio Martínez Cerezo sea él quien nos explique qué es esto de la cantabriología y nos cuente un poco por qué esa idea y en qué consiste. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Antes quiero especificar que también tengo 5 novelas publicadas y 2 más que están para salir. Dicho esto, Cantabriología está formado por dos voces y significa saber de Cantabria o ciencia que habla de Cantabria. En consecuencia, lo que me propuse es recuperar del olvido para la memoria una serie de hechos que andan por ahí dispersos, que son poco conocidos, que se han olvidado y que entiendo que son vitales, que son fundamentales para sentir más profundamente la manera de expresarse y de ser del pueblo cántabro, del pueblo actual. Bien, y hasta ahora, ¿cuántas publicaciones has editado ya y cuántas quedan? Hasta ahora han salido 9 en el año 2015. Esas 9 se van a recoger en un libro que está en la imprenta y que se va a llamar Cantabriología 2015. Va a ser de una edición muy corta en números, porque la idea mía es que llegue principalmente a las bibliotecas, a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la de la Historia, a las bibliotecas locales y que ahí sea y se pueda consultar y sobre todo que quede, porque hay documentos, no nos damos cuenta que siempre corremos el riesgo de que por un accidente, por un incendio, por un descuido, por un robo se pueden perder y si se pierden se han perdido, pero si los reflejamos en papel ya ahí quedarán, ahí está. Esta es la idea. Entonces, como digo, 9 números del año 2015, 6 números del año 2016 que están saliendo y entre ellos hay uno por el que yo tengo una especial simpatía, que es el voto de San Matías, que se hace en la ciudad de Santander en 1503, que se hace en una situación dramática porque había una peste traída de Flandes por la princesa Margarita, que vino a casarse con el príncipe Juan y dejó aquí en la bahía pues una epidemia de peste tremenda, hasta el punto que se dice que en las familias donde había 3 miembros quedaban reducidos a 1, es decir, que barrios enteros y casi toda la ciudad, se dijo entonces que Santander estuvo a punto de desaparecer del mapa. Entonces se hace el voto de San Matías y es la tradición más antigua de la ciudad, en consecuencia creo que es importante recordarlo. Pero sobre todo, más importante todavía, es reproducir facsimilarmente, como hago en este cuaderno, el documento original que lleva la firma del que se llamaba a sí mismo notario apostólico, y que en consecuencia es un documento que nos interesa salvar para que nunca se pierda, porque en este momento está el manuscrito original, pero si por un accidente, un robo, un descuido se perdiera, pues nos quedaríamos sin él. Bueno, y el voto de San Matías, que sigue todavía celebrándose hoy en día. Efectivamente. La tradición, ¿podrías explicarla un poco más? Esta peste que viene a España.
esa epidemia tan terrible hizo que las personas que iban quedando en Santander, que cada día eran menos, se despertaban y cada día pues había muerto el vecino, había muerto el padre, el hijo, en fin, era una peste tremenda. Se confabularon todos ellos para hacer algún voto y ir a la iglesia y pedir al cielo que les amparara ante el problema que tenían. Entonces decidieron hacerlo de la siguiente manera, encendiendo 12 velas, cada una de las velas tenía el nombre de un apóstol, todas eran del mismo tamaño, el mismo grosor, el mismo peso, y en consecuencia la última que se quedara encendida, aquel santo sería el patrón no de la ciudad, sino el patrón contra la peste. Y bueno, así lo hicieron, estuvieron esperando a que las velas se fuesen apagando y la última que quedó fue la de San Matías. En consecuencia, San Matías quedó elegido en ese momento patrón de la peste en la ciudad de Santander. Y se decidieron hacer varias cosas, una de ellas es que todos los años se haría un acto religioso al que estaba obligado a asistir toda la población. Había una serie también de festejos, entre ellos una corrida de toros, entonces se llamaba correr toros, no como hoy que llamamos corrida de toros, y esto también nos da pie para sentar una máxima importante, y es que muchas veces se dice que en Santander la tradición taurina es cosa de hace 4 días, que lo inventó poco menos que nuestro querido amigo Sandoval y un par de locos que andamos. No, la tradición taurina en Santander es muy antigua, porque ya entonces se dice que todos los años se correrán toros, como se viene haciendo en la ciudad por las fiestas de San Juan. Es decir, que antes de 1503 ya se corrían toros en la ciudad de Santander. Pero es que además también recientemente en estas entregas que estoy haciendo en el Diario Montañés he hablado de uno de los primeros matatoros que se llamaban entonces de España, que es Juan de Santander, que mata toros en Pamplona, en el reino de Pamplona. En consecuencia, todo este tipo de cosas nos van abriendo caminos hacia otras investigaciones y nos van haciendo saber más sobre esta ciudad, que entonces era pues una pequeña población de pescadores, pero que ya tenía sus cosas. Bueno, acabas de comentar la serie de artículos que estás publicando en el Diario Montañés. ¿Eso en qué consiste? ¿Cuál es el enfoque que estás haciendo de esas investigaciones que luego publicas? Bien, la idea inicial es que se llamase la serie Cantabria con lupa, pero después, por alguna razón, quedó Cantabria, digamos que insólita, y lo que a mí personalmente me interesa siempre como escritor y como investigador es buscar el lado inédito de las cosas. Lo que todos han contado a mí no me interesa. Si alguien lo ha contado, pues contado está. Si yo vuelvo a ello, será para contarlo de otra manera o para tratar de ver algún perfil que alguien ha pasado desapercibido. En este sentido, yo tengo una máxima que me la aplico todos los días, y es que el investigador debe de mirar donde todos han mirado y ver lo que nadie ha visto. Esta es la cuestión, ver lo que nadie ha visto. Por ejemplo, en el caso que hemos hablado anteriormente del voto de San Matías, pues todo el mundo ha escrito el voto de San Matías, pero nadie había reparado en que está ahí el manuscrito y nadie había reparado en la conveniencia de reproducirlo facimilarmente y de guardarlo para que quede ahí sellado en el papel para siempre. Esto es lo que a mí me interesa, el lado siempre insólito de las cosas. Por ejemplo, otro que fue con el que arrancó la serie era el prior de Santo Toribio y Líbana, llamado Toribio, y del cual pues se han contado ya infinidad de milagros, todos ellos llenos de curiosidad, todos ellos graciosos, y en consecuencia pues siempre me pareció más oportuno, en vez de hablar de lo que este hombre hizo, hablar de esas cosas fantásticas que están en torno a su figura. Por ejemplo, el milagro del olmo caído. Cuando vamos a Santo Toribio y nos encontramos allí con la estatua yacente
de Santo Toribio, debemos de pensar que ese Santo Toribio está hecho con un tronco, y ese tronco está relacionado con un milagro que hizo el prior Toribio. Fue a buscar un árbol a Burgos, a la provincia de Burgos, y ofreció una cantidad por el que le pareció mejor, que era un olmo fantástico, y entonces el dueño del olmo le dijo que por esa cantidad no se lo daba. Le pidió, por ejemplo, el doble o 3 veces más. Y él dijo que lo sentía, que no tenía dinero suficiente y que por tanto no se lo podía llevar. Se fue a la pensión, se acostó a dormir y a la mañana lo despertaron, que venía el dueño del árbol diciendo que el árbol había aparecido patas arriba, es decir, con las raíces hacia arriba, y que en consecuencia había sido el cielo que había obrado el milagro de que le entregara y entonces se lo entregó gratis. De ahí se hizo la escultura y en consecuencia ahí está, en el santuario de Santo Toribio. Es una parte importante del tema, como parte importante, muy sustantiva, en este caso, de la historia de España, y ya acercándonos a términos de realidad, es el hecho del marino Roy Rodríguez de Santander, que lleva también el nombre de Santander, junto con de sus apellidos, y que este hombre fue quien realizó la primera incursión con naves construidas aquí, en aguas del Mediterráneo, cercó la ciudad de Cartagena. Gracias a que cercó la ciudad de Cartagena por tierra, las tropas de Fernando III el Santo, comandadas por su hijo, el que sería Alfonso X el Sabio, lograron tomar la ciudad de Cartagena, y toda aquella parte del Mediterráneo, todo el Levante, quedó bajo manos de Castilla. Fue un sueño hermoso que tuvo Fernando III el Santo, que dijo: vamos a ver, si ya tenemos salida, si Castilla tiene salida por el norte, por el Cantábrico, qué bueno sería que Castilla tuviese salida también por el Mediterráneo. Y entonces ese sueño se lo contó a los que iban con él, y esto propició aquella expedición de Roy Rodríguez de Santander, que lamentablemente en Santander no se le da importancia, pero que fue el precedente de lo que luego se hizo en Sevilla. Ocurrió simplemente 2 años antes, ¿eh? Entonces ya aprendieron los navieros cántabros y los navegantes cántabros cómo había que cercar una ciudad, cómo había que protegerla de llegada de tropas, de navíos desde África, para de esta manera, por tierra, acabar con ellas. Es decir, que es un precedente hermosísimo de Bonifaz, y que conviene, evidentemente, conocerlo en Santander y explicarlo en las escuelas, porque está ahí, y además está documentado, todo ello está documentado. Bueno, hablando de documentos, ¿dónde investigas, en dónde encuentras pues todas estas joyas que son parte de nuestra historia, pero que están ahí en archivos? ¿En dónde y cómo? Son muchas horas de trabajo, son muchas horas, ya digo, de ver, de andar, de tomar notas, de viajar, de no contentarse con lo que nos cuentan, de ver qué hay detrás de aquello que nos cuentan. Otro ejemplo tendríamos, por ejemplo, la Virgen de la Cama, que está en Escalante. A mí no me basta con llegar allí y ver que la Virgen está en el altar. Yo quiero saber por qué está en el altar, quién la ha traído, con qué motivo la ha traído, qué ha hecho. ¿Qué hace que tanto tiempo después la gente del pueblo siga sacándola en procesión y siga ahí a orar ante ella? Entonces, en definitiva, son unos temas vienen por las lecturas, otros temas vienen por los viajes, por las visitas que se hacen a los monumentos. No sé si debo anticiparlo, pero sí, lo voy a anticipar porque ¿por qué no decirlo? Hay una figura para mí prodigiosa, que Jerónimo Quijano el Montañés. En Santander no se sabe, y hay mucha gente que viaja y va al lugar y no lo ve, que buena parte de la gran catedral de Murcia es obra de Jerónimo Quijano el Montañés. Más concretamente, la segunda parte o cuerpo de la torre es suyo, es buena parte de las capillas que hay allí,
Y no fue un cantero más que se marchó de aquí sabiendo picar piedra, no, fue un arquitecto, fue un ingeniero, fue un cantero, fue un tallista excepcional, fue un gran escultor y fue un gran proyectista, incluso de obras de ingeniería. O sea que el individuo en cuestión nació aquí, murió allí, y allí en la catedral, quien vaya de aquí de Santander creo que se emocionará viendo que todavía se conserva visiblemente y además señalada la tumba donde fue enterrado este gran escultor de Cantabria. Bien. Ahora mismo, ¿en qué estás investigando? ¿Qué es lo que te atrae o qué es lo que tienes entre manos? Pues estoy haciendo, por supuesto, esta serie que me está llevando mucho tiempo, me está enseñando a mí muchas cosas, porque lo importante para enseñar es aprender antes, ¿eh? Uno tiene que ir a los temas, beberse en ellos, hacer que los temas se metan dentro de uno y entonces explicárselos a uno mismo y después explicárselos a los demás. En este sentido, yo siempre suelo decir que yo no busco los temas me buscan a mí, ¿eh? En los últimos días me han venido a visitar 2 o 3 temas y ahí los tengo para desarrollarlos. Estoy en ello, estoy con cantabriología, creo que puede ser el pequeño legado que yo haga a esta ciudad en la que llevo viviendo 46 años y que considero mía, con permiso de los santanderinos, por supuesto, y de los cántabros, y bueno, pues espero aportar cosas para el mejor conocimiento de la ciudad, de la historia, de la región y de sus costumbres. Hay temas apasionantes, realmente apasionantes. Está el tema del jándalo también, está el tema del pasiego, está el tema de la danza. Hace unos días, leyendo, porque lo importante es leer mucho, efectivamente, pero leer de una manera activa, no de una manera pasiva. Veía un desfile en una ciudad donde ya en el siglo XVII desfilan pasiegas. Bueno, pues eso nos hace ver que si desfilaban con vestido de pasiegas y las llamaban pasiegas, es que existían los pasiegos, evidentemente, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas son los que a mí personalmente me atraen, y cuando un tema viene a mí, pues profundizo en él y desarrollo aquello que ya digo que veo que es el lado más insólito de la cuestión, que es lo que a mí realmente me interesa. Está también el tema de las matronas pasiegas, que luego las imitan todas las demás del resto de España, y hay anécdotas muy curiosas en las que se dice se anuncia como pasiega, pero no es pasiega, ¿eh? En fin, este tipo de cosas es lo que a mí realmente me interesa. Bueno, vamos a cambiar el tercio, si hablamos en términos taurinos. Muy bien. Durante muchos años te has dedicado a la crítica de arte, a la publicación de libros de arte, al estudio de pintores montañeses fundamentalmente, pero también de toda España, con un gran diccionario de la pintura española. La pregunta es, ¿cómo está ahora la situación del arte en general en España, en Cantabria, y de la crítica de arte? Pues está francamente mal, como otras muchas cosas, porque la vida, querámoslo o no, española en los últimos años se ha politizado de tal manera que parece que los grandes oráculos hoy son los políticos, y que lo que no diga un político pues no es capaz de acaparar o de precisar 2 páginas para explicarse en un periódico, y la crítica de arte está mal. Un gran compañero de la crítica madrileño, un día tomando un café en Madrid, me decía: Antonio, nos han dejado sin sitio, y realmente nos han dejado sin sitio. Ha venido otro concepto del arte que es distinto del que posiblemente, no sé si trasnochado o no, teníamos nosotros,
pero hay que recordar que la generación a la que yo pertenezco éramos muy eclécticos y éramos muy tolerantes, y lo mismo ensalzábamos el buen arte figurativo como el buen arte abstracto. Hemos hablado pues de Tapies, hemos hablado de Chillida, hemos hablado de personas que en aquel entonces casi era un pecado mencionarlos, pero había una gran libertad para hablar de todo. Ahora no, ahora hay que hablar de aquello que realmente se lleva o que está en la capilla de no sé quién, o que no sé qué institución o no sé qué marchante judío de Nueva York o de Japón o de otro gran mercado exige que se hable de ello. Yo en este sentido creo que es una equivocación, creo y me voy a morir, espero que muy tarde, con la pena de que todo el arte, el gran arte español del siglo XX ha sido arrinconado, Aquí ha habido pintores excepcionales de Cantabria, algunos de ellos, otros de fuera, de Madrid, de Valencia, de La Coruña, de Cádiz, etc. Y todos ellos han sido arrinconados. No están en ningún museo español, en ninguno, y es una verdadera pena, es una tragedia, porque estamos hablando de figuras que fueron muy sustantivas y que ayudaron mucho a ver el arte con otra perspectiva. Todo eso ha sido arrinconado y hoy de pronto pues nos encontramos con el nombre de un gran artista que nadie sabe quién es, de dónde ha salido, quién está detrás, que tiene un nombre impronunciable, y resulta que ante este hay que hacer reverencias y decir que es una maravilla, aunque estemos viendo que no nos dice absolutamente nada. Así como en otras artes, más concretamente en la escultura, también en la pintura, Italia llevó durante mucho tiempo la palma, después fue Francia. España siempre fue una tierra, un lugar de excepcionales pintores. Y por eso me da, ya digo, insisto, me da una pena tremenda ver que todo el gran siglo español de la pintura ha sido arrinconado y no está en los museos actuales. Bueno, se nos va acabando el tiempo, pero una última cuestión. Sobre el arte moderno, el arte contemporáneo, lo que se está haciendo ahora, las vanguardias, siempre hay la polémica del valor real de esas piezas, de esas instalaciones o de esas pinturas. La pregunta es, ¿cuánto hay de impostura en este mundo del arte contemporáneo? Hay mucha impostura y hay mucha verdad también. Por eso yo hablaba de lo que hay que ser tolerante. Cuando muchas veces alguien en la calle te dice, yo es que eso no lo entiendo, hay que responder rápidamente. No se trata de entenderlo, se trata de sentirlo y se trata de ver si tiene algún sentido. Entonces, las grandes vanguardias a las que nadie le ha prestado atención y ha dicho que aquello era una porquería o era una palabra todavía mayor, pues resulta que hoy, cuando nos sentamos a la mesa, el diseño de los platos, de los vasos, de las cucharas, de los tenedores, a lo mejor viene de aquellas vanguardias, y de hecho viene de aquellas vanguardias. Sin ellas no tendríamos la arquitectura que tenemos hoy. Por ejemplo, pues el Palacio de Festivales, en su día yo recuerdo que hubo enconadas, disputas, pero ahí está. Y eso mismo lo vemos ahora trasladado a la casa que habitamos o a los utensilios que utilizamos, y no nos damos cuenta que viene de aquello. Entonces, en ese sentido, yo creo que siempre el arte está aportando cosas y hay que ser respetuoso con todo lo que se hace, aunque no se entienda o no se sienta. Porque, como se decía también de los libros, no hay libro tan malo que no contenga algo de bueno. En consecuencia, no hay arte tan malo que no contenga también algo de bueno. Y hay que ser muy tolerante con el artista, con el gusto, mirarlo con ojo siempre crítico, receptivo, y no darle a todo el beneplácito de que es bueno, pero que a lo mejor nos está abriendo el campo, nos está abriendo el camino para futuras cosas que no somos capaces de verlas. Pues muchísimas gracias a Antonio Martínez Cerezo por esta conversación, que yo creo que ha sido muy ilustrativa, tanto sobre el trabajo que él está haciendo con esta colección de la cantabriología, como con sus colaboraciones en el Diario Montañés, sus investigaciones y, cómo no, esa faceta de crítico de arte
que creo que es lo más señalado de su carrera. Gracias y buenas noches. Buenas noches y gracias por acogerme en este rincón al que espero volver con cierta frecuencia.